Es un placer saludarles nuevamente a través de su programa, La Biblia te responde. Y siempre es un gusto poder llegar hasta su hogar con el privilegio que ustedes nos dan de entrar en el recinto sagrado de su hogar y compartir con ustedes el mensaje de la palabra de Dios. Pero en realidad, este programa no es una predicación, es algo un poquito diferente. La Biblia te responde realmente es un programa que ustedes hacen, que ustedes dirigen, que ustedes ejecutan. Este servidor tan solo se remite a tratar de contestar con la palabra de Dios las inquietudes espirituales, bíblicas, teológicas, doctrinales que ustedes puedan tener. Y pueden llamar en cualquier momento, aparecerán los teléfonos de los distintos países en pantalla y si ustedes llaman y quieren salir en vivo, con mucho gusto pues recibiremos sus llamadas y les contestaremos en lo posible. También quiero decirles que si no desea que su voz salga al aire, puede decirle su pregunta a la telefonista que ha de contestar y ella con mucho gusto tomará su información y me la hará llegar. Y por cierto, tenemos algunas preguntas que quedaron pendientes de nuestro último programa. Pero antes de abrir la palabra de Dios, pues vamos a tener una palabra de oración con nuestro Padre Celestial para que Él envíe su Espíritu Santo y nos guíe al estudiar lo que hemos de ver en esta hora. Así que les invito a un momento de reflexión y de comunicación con nuestro Padre Celestial. Amantísimo Padre y Dios, bendito y glorificado sea tu nombre. Estamos en este momento invocando la presencia de tu Espíritu Santo y según la promesa de tu palabra, creemos que donde quiera que tu nombre es invocado, tú estarás para responder. Tú estarás con la presencia de tu Espíritu Santo para hablar al corazón. Nosotros tan solo podemos responder con tu palabra, pero a menos que ésta sea acompañada de la obra de tu Espíritu Santo, es tan solo letra muerta. Pero cuando tu Espíritu Santo la usa para penetrar en el corazón y traer arrepentimiento, traer reconocimiento y llevarnos a una comunión más íntima contigo, entonces podemos saber que la palabra que salió de tu boca no vuelve a ti vacía, sino que cumple el propósito para el cual tú la enviaste. Alabado sea tu nombre y confiamos en la promesa de tu Espíritu Santo. Bendice a todos nuestros oyentes, nuestros televidentes, donde quiera que estén, y que allí les alcance tu bendición también. En el nombre sacrosanto de nuestro amado Salvador, el Señor Jesucristo. Amén, Señor. Amén. Bueno, muy bien. Tenemos ya nuestra primera pregunta y nos escribe, o nos llamó más bien, Juan Carlos desde San Bernardino. Y Juan Carlos dice así, San Bernardino, California. Una pregunta, hermanos, ¿cuál es el pecado de muerte y el no de muerte? Basado en 1 de Juan, capítulo 5, versículos 16 y 17. Muy bien, una pregunta sumamente interesante, porque la palabra de Dios nos dice que el pecado es transgresión de la ley y para Dios no hay pecados pequeños ni pecados grandes y la paga del pecado es la muerte. Esto nos dice en Romanos capítulo 6. Romanos capítulo 6 nos dice en el versículo 23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús,
Señor nuestro. Así que la paga de todo pecado es muerte. Y sin embargo, Dios está dispuesto a perdonar todo pecado. No hay pecado que no pueda ser perdonado. Primera de Juan, capítulo 1, nos dice en el versículo 9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Así que si confesamos nuestros pecados, todos los pecados pueden ser perdonados. Sin embargo, hay un texto que da la impresión de que hay un pecado que no puede ser perdonado. No es que da la impresión, lo dice específicamente y son palabras del Señor Jesús. Lo encontramos en San Mateo en el capítulo 12. Nos dice en el versículo 31, Mateo 12, 31. Por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres. Así que la primera parte del versículo claramente dice, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres. Es decir, no hay pecado que no pueda ser perdonado. Sin embargo, la segunda parte del versículo califica la primera declaración. Dice, mas la blasfemia contra el Espíritu Santo no les será perdonada. Así que hay un pecado que no puede ser perdonado. Y dice que no va a ser perdonado ni ahora ni nunca. Vamos a leer el versículo 32. A cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado. Pero al que hable contra el Espíritu Santo, no le será perdonado ni en este siglo, ni en el venidero. Es decir, no hay perdón para la blasfemia contra el Espíritu Santo. Y ahora vamos al versículo que nuestro hermano Juan Carlos menciona. Está en Primera de Juan y en el capítulo 5. Dice el versículo 16. Si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. Versículo 17. Toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. ¿Cómo es esto de que hay pecado no de muerte? Si acabamos de leer que la paga del pecado es la muerte. Y el pecado es transgresión de la ley de Dios. Entonces, ¿cómo puede haber pecado no de muerte y pecado que es de muerte por el cual dice el versículo anterior, el 17, que ni siquiera debemos orar? Sin embargo, dice el versículo 16, si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte, porque hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. ¿Cuál es ese pecado que es de muerte? ¿Y cómo es que no todos los pecados son de muerte si la paga del pecado es muerte? Bueno, por eso vimos al principio, antes de responder directamente a este versículo, que todo pecado puede ser perdonado, menos el pecado contra el Espíritu Santo. Es decir, todo pecado conduce a muerte, pero todo pecado puede ser perdonado y no hay pecado que no pueda ser perdonado. Sin embargo, si se peca contra el Espíritu Santo, no hay perdón. ¿Por qué? Porque la obra del Espíritu Santo es conducirnos al arrepentimiento.
La obra del Espíritu Santo es llevarnos a reconocer, convencernos de pecado, para que podamos ir a Cristo y recibir el perdón de nuestros pecados. En el Evangelio según San Juan, en el capítulo 16, dice el versículo 7, yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuese, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, el Consolador, el Espíritu Santo, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Así que la obra del Espíritu Santo es traer convicción, convencernos de pecado. Y luego de justicia. Y justicia es Cristo. Él es nuestra justicia. En Él somos justificados. Entonces la obra del Espíritu Santo es llevarnos a reconocer nuestro pecado, convencernos de que hemos pecado contra Dios y llevarnos a Cristo, quien nos puede perdonar. Pero si yo me resisto a la obra del Espíritu Santo y no quiero saber del Espíritu Santo y blasfemo contra el Espíritu Santo, tanto que Él se contriste y se retire, no hay perdón. Y no hay perdón porque nadie puede perdonar sino Dios. Y Dios, para podernos perdonar, tiene que tener las bases de que realmente estamos arrepentidos de ese pecado y estamos dispuestos a abandonarlo. Y esa obra del verdadero arrepentimiento no la logramos nosotros mismos. Solamente viene por la obra del Espíritu Santo. Entonces, respondiendo, el pecado siempre conduce a muerte, pero el pecado que no es de muerte es porque puede ser perdonado. Y ese es todo pecado, menos el pecado contra el Espíritu Santo, porque es aquel que no se arrepiente, ni quiere arrepentirse, ni quiere reconocer, ni quiere venir a Cristo para ser perdonado. Cuán terrible es eso, ¿verdad? A veces hay personas que piensan que el pecado de muerte es cuando uno ha pecado tanto y ha hecho tantas cosas malas que Dios dice, ya no te voy a perdonar. Pero nada está más lejos de la verdad. Dios nos perdona y Jesús nos dijo, ¿cuántas veces debo perdonar a mi hermano? 7 veces, le preguntó Pedro, y él respondió, te digo, no 7 veces, sino 70 veces 7. Es decir, siempre tienes que perdonar. Y de la misma manera, Dios nos perdona a nosotros tantas veces como de corazón nos arrepintamos. Pero si no hay convencimiento, si no hay arrepentimiento, ¿cómo podría Dios perdonarnos? Leamos algún versículo más de ese pecado para el cual no se debe orar ni pedir. En el libro de Hebreos, la carta del apóstol San Pablo a los Hebreos, en el capítulo 10, dice en el versículo 26, porque si pecáramos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad es Cristo. Él dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Así que si voluntariamente, a sabiendas y queriendo hacerlo, después de que ya tenemos a Cristo, que conocemos la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. ¿Por qué? Porque Cristo es el sacrificio, Él es la paga por nuestros pecados. Pero si yo voluntariamente rechazo a Cristo y no quiero saber de Él, ¿cómo puedo ser perdonado? Si seguimos leyendo, eso es lo que dice el pasaje. Dice el versículo 28, el que viola la ley de Moisés por el testigo de 2 o 3, por el testimonio, perdón, de 2 o 3 testigos, muere irremisiblemente. Versículo 29, ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios
y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia. Allí está otra vez el pecado contra el Espíritu Santo, afrentar la obra del Espíritu Santo que nos lleva a arrepentirnos, a reconocer, a aceptar nuestro pecado y a venir a Cristo para que con su sangre Él nos limpie de todo pecado. Pero si una vez que yo ya conozco a Cristo y el poder que Él tiene para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad, y yo no quiero saber nada, sino que al contrario, pisoteo al Hijo de Dios y tengo por inmunda esa sangre del pacto con la cual fui santificado, y hago afrenta, resisto al Espíritu de gracia, ¿cómo podría entonces recibir perdón si no quiero saber nada de aquel, el único que me puede perdonar? Es decir, lo más grave es rechazar la obra del Espíritu Santo que me lleva a Cristo, me lleva a reconocer mi pecado, a arrepentirme y aceptar la provisión, el sacrificio de Cristo por mis pecados. Si alguno está pensando, ¿no será que yo he cometido el pecado imperdonable, el pecado contra el Espíritu Santo, del cual el apóstol Juan dice que ni siquiera se ore por esa persona? ¿Y por qué no se debe orar por esa persona? Porque si la persona no quiere saber de la obra del Espíritu Santo en su vida y ha sido redarguido y ha sido llamado por el Espíritu Santo vez tras vez, y endurece su corazón y no quiere arrepentirse ni quiere saber más nada, sino que tiene por inmunda esa sangre preciosa con la cual fue perdonado y santificado, no hay nada más que Dios pueda hacer. Dios agota las posibilidades de perdonar a esa persona porque esa persona rechaza el medio del perdón, que es Cristo Jesús, su Espíritu Santo, que nos guía al arrepentimiento. Bueno, el hermano Juan Carlos tiene algunas otras preguntas que él también dejó, pero vamos a dar oportunidad en este momento a algunas personas que ya están esperando en línea para poder darles la oportunidad de participar también. Bienvenido, hermano Julio. El hermano Julio nos llama desde Los Ángeles, California, y nos da gusto de tenerle en nuestro programa. Hermano Julio, adelante con su pregunta. Bienvenido. Hermano Gambetta. Sí. La primera va a ser una pregunta. La segunda va a ser algo observación. Yo no soy sabio. Yo lo digo porque Satanás usa lo falso para engañar a la gente. Y usted dice que Él se va a presentar como Jesucristo. Y es verdad lo que usted dice. Pues Él ya tiene la imagen con quien se va a presentar. Él se va a presentar como ese hombre que hace las películas de Cristo. Y todos los que tienen esa figura en los papeles, en las iglesias, hasta en la Biblia, con esa misma figura se va a presentar. Ahora, que le voy a hacer es un pedido. Ore por mí, hermano, porque Satanás se va a irritar conmigo, porque le estoy descubriendo lo que va a usar para engañar a las personas. Que el Señor lo bendiga. Gracias, hermano Julio. Efectivamente, la Biblia nos dice claramente que Satanás va a imitar la venida del Señor Jesús. Y nos dice que Él se va a aparecer glorioso, como ángel de luz. Esto lo podemos leer en Segunda de Corintios, en el capítulo 11, Segunda de Corintios 11, y en el versículo 14, y no es de maravillarse, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel
de luz. Cuando Él imite a Cristo, y eso está en San Mateo, en el capítulo 24, dice específicamente, si algunos dijeren, mirad, aquí está el Cristo, mirad, allí está, no lo creáis. Ya os lo he dicho antes, se levantará falso Cristo. Y si os dijeren, mirad, está en el desierto, no salgáis, o mirad, están los aposentos, no lo creáis. Y luego dice, porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. El Hijo del Hombre, Jesucristo, va a venir en las nubes del cielo, acompañado de millones de ángeles, con poder y gloria, y Satanás, el enemigo de las almas, va a tratar de imitar esa segunda venida de Cristo. Y obviamente, Satanás va a tratar de imitar aquello que en la mente de las personas ha sido sembrado como una imagen de Cristo. Ninguno de nosotros sabemos cómo se miraba el Señor Jesús. No había fotografía hace 2000 años atrás cuando Cristo anduvo en este mundo. No ha quedado ningún retrato de Él, ni ningún dibujo que alguien haya dibujado del Señor Jesús. Todas estas imágenes que aparecen son conjeturas, son imaginaciones de un artista, y por eso los rostros de Cristo se miran tan dispares el uno al otro. No son todos iguales, unos lo pintan blanco, de ojos azules, de cabello rizado, otros lo pintan más oscuro, como un judío de la época de Cristo, hasta personas de razas de color lo pintan a un Jesús negro, y todo eso es imaginación del artista. Por eso nosotros no debemos irnos tras las imágenes, ni pensar de que Jesús se mira de alguna manera como nos ha sido pintado. Yo entiendo que las pinturas las hacen, pues en algunos casos, para ilustrar a los niños, como se ilustran tantas otras cosas, y los niños no tienen la percepción de entender si no lo están viendo, ¿verdad? Pero definitivamente lo que dice el hermano Julio es muy cierto. No nos centremos ni utilicemos una imagen. Por eso el mandamiento del Señor prohíbe hacerse imágenes ni adorarlas. Y justamente eso es lo que ha hecho el diablo, introducir las imágenes aún de Cristo. Cuando el mandamiento dice, no te harás imagen ni de lo que está arriba en el cielo ni abajo en la tierra. No te inclinarás a las imágenes ni les rendirás culto. Así que muchas gracias, hermano Julio, por llevarnos a pensar seriamente en esto y a quitar nuestros ojos de cualquier representación visible de Cristo, a cualquier imagen que se use, porque eso no viene de parte de Dios y será uno de los medios que va a usar el enemigo para engañar a los seres humanos. Sí sabemos que Él va a tratar de imitar la venida del Señor, y una de las cosas que Él va a imitar, para nosotros que creemos en la inspiración que Dios le dio, aparte de los profetas de la Biblia, a una mujer llamada Ellen White. Ella describe cómo ella vio que va a ser la imitación de Satanás cuando se aparezca como Cristo. Dice que se va a parecer tanto a Cristo, y ella incluso dice que va a tomar la figura de como lo describe el apóstol Juan a Cristo en Apocalipsis capítulo 1. Así que así como usted, hermano Julio, Dios le ha guiado en su entendimiento para comprender que las figuras de Cristo y la manera como Él se mira son como el diablo va a utilizar para engañar a la gente,
También Dios le reveló a través de una humilde mensajera, así como usted dice, no era una mujer sabia, pero Dios le mostró que cuando Satanás se aparezca, se va a parecer a la descripción que da el apóstol Juan en Apocalipsis capítulo 1 de Cristo. Y si usted, hermano Julio, y los demás que nos escuchan desean saber cómo se va a mirar Cristo cuando Él se aparezca, pues lean el capítulo 1 del libro de Apocalipsis, porque el diablo va a imitar esa aparición de Cristo al apóstol Juan en la isla de Patmos. Muchas gracias, hermano Julio, por traernos en forma tan sutil y tan especial el hacernos meditar en el engaño que hay en el mundo con tanta imagen de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a dar oportunidad ahora a nuestra hermana Isabel. Nuestra hermana Isabel nos llama desde México y vamos a darle la oportunidad a ella, a ver si todavía la tenemos en línea. Hermanita Isabel, si nos está escuchando. Ok, dicen que se cayó la llamada. Si quiere volver a llamar, hermanita Isabel, con mucho gusto le responderemos. Vamos entonces a continuar con las preguntas que tenemos aquí. Nos dice sobre el ayuno. La hermana Gloria nos llama desde Florida y dice, sobre el ayuno de los niños o niñas de 4 y 9 años, ¿se les debe obligar a ayunar desde viernes de noche a sábado de noche? Por favor, pastor, explíquenos. Parece que nuestra hermanita Gloria tiene en mente específicamente algunos niños en particular. Nos dice aquí que un niño de 9 años y una niña de 4 años, sus padres posiblemente pues tomaron la decisión de seguir lo que la palabra de Dios nos dice con respecto al ayuno y hacerlo como algo de acercarse a Dios. Pero según lo que leo en esta pregunta, los padres quieren obligar, eso es lo que dice la hermana Gloria, a que los niños también ayunen 24 horas. Yo pienso lo siguiente, podría ir a los versículos de la Biblia que hablan acerca del ayuno y cómo en el ayuno tiene que estar nuestro consentimiento de por medio. Y lo debemos hacer para agradar a Dios y no a los hombres. Jesús dijo, cuando vosotros ayunáis, no dejéis saber a los hombres que estáis ayunando. Lavad vuestro rostro, presentad un buen rostro y dedicad vuestro ayuno al Señor. Entonces, un niño o niña de 4 años muy difícilmente entenderá la razón por la cual no se le da de comer durante 24 horas. Quizás un niño de 9 años puede entender un poquito mejor, pero todavía no está en una edad para poder entender el propósito completo de un ayuno. Pienso que los padres hacen bien en explicarle a los niños la razón por la cual lo hacen. Sería muy bonito que se sienten con ellos y a nivel de la edad de ellos les expliquen lo que esto significa y por qué los padres escogen hacerlo. Pero no debe ser hecho nada por obligación ni a la fuerza. Cuando esos niños tengan edad suficiente para decidir ellos unirse a sus padres o a quien esté ayunando y hacerlo por su propia voluntad, será algo muy bonito. Pero no hace falta que a nadie por la fuerza le impongamos ningún deber religioso, ni siquiera algo que es una
opción o que es una decisión de cada uno de nosotros de hacerlo. También estoy de acuerdo que ningún niño se va a morir por no comer un día. No es que lo van a matar de hambre, pero si el niño no tiene el entendimiento y no puede comprender por qué se está haciendo, no lo va a hacer a gusto, no lo va a hacer de tal manera que agrade a Dios. Entonces, de nada sirve si no sale del corazón. Espero, hermanita Gloria, que esto le ayude al tratar este caso con delicadeza. Son los padres los que enseñan a sus hijos. Y a veces nosotros, cuando miramos desde afuera, pues podemos pensar de que es algo fuera de lugar, y puede ser que usted tenga razón en ese sentido. Pero es bueno decirles, hablar a los padres por las buenas, explicarles las razones y llevarles a entender que quizás los niños lo pueden hacer de otra manera cuando ellos lo entiendan, explicarles, hacer un ayuno de jugos, de frutas, que también es algo muy provechoso también, pero sin la obligación de hacerlo a la fuerza, como dice esta pregunta de nuestra hermana Gloria, que nos llamó desde Florida. Creo que ahora sí tenemos a nuestra hermanita Isabel, que nos llamó desde México. Así que adelante, hermanita Isabel, y bienvenida con nosotros. Adelante con su pregunta. Buenas tardes. Buenas noches aquí ya, pastor. Sí, hermano. Me da mucho gusto conocerlo porque ya desde hace tiempo quería platicar con usted y pues le doy gracias a Dios. Pues mire, mi pregunta son dos. Una es, en la Biblia yo he visto cuando Jesús le dijo a Pedro que debemos de perdonar hasta 70 veces 7. Pero también yo he visto salmos donde dice destrucción a los enemigos traicioneros. Entonces mi duda sería, pues como que o sea, si debemos de perdonar, ¿cómo podríamos pedir destrucción, ¿no? a los enemigos? Claro. Y mi otra pregunta sería, todas las enfermedades, por ejemplo, mentales como la esquizofrenia, ¿cree usted que todo eso tenga que ver con demonios? O sea, que en realidad sean demonios los que están en la mente de la persona. Gracias, hermanita Isabel, por estas preguntas tan interesantes. En primer lugar, en nosotros está el perdonar como Dios nos perdona, pero no tenemos el conocimiento pleno de las circunstancias de cada persona. En el Salmo 37, donde el salmista pide destrucción para los enemigos, está hablando no solo de los enemigos de él, sino de los enemigos de Dios. Y en este sentido, Dios es quien conoce los corazones, y el justo, el que sirve a Dios, no quiere ver el nombre de Dios blasfemado. Por eso el salmista, en su celo por Dios, por su nombre, por su santidad, puede solicitar: Señor, destruye a los enemigos traicioneros contra ti y contra tu nombre. Es Dios quien toma esa decisión, no está en nosotros el realizar venganza ni el pedir venganza. En el libro de Hebreos dice en el capítulo 12, creo que es, ¿no? En el capítulo 10, Hebreos capítulo 10, versículo 30. Pues conocemos al que dijo: mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. A quien le toca juzgar y retribuir y dar el pago es a Dios y no a nosotros. Nosotros más bien podemos pedir que Dios,
por su Espíritu Santo toque esos corazones y los lleve al arrepentimiento. Pero como veíamos en la respuesta anterior que le dimos al hermano Juan Carlos sobre el pecado contra el Espíritu Santo, llega un momento cuando la persona ya no quiere saber de Dios y endurece tanto su corazón y hace tanto daño a otros, porque siembra en su corazón odio contra Dios, que los que aman a Dios pueden llegar a expresar como lo hizo el salmista: Señor, destruye a los enemigos pérfidos contra ti, a aquellos que son traicioneros, y traicionar es poner zancadilla para hacer caer a otro. Y en ese sentido, pues hacen más daño aquellos que hablan mal en contra de Dios y siembran mala voluntad contra Él. Dios se va a encargar de dar el pago. Nosotros podemos apelar a la justicia de Dios. Podemos rogarle al Señor que Él actúe, pero nunca albergar en nuestro corazón odio. Más bien el Señor Jesús nos enseñó a amar a nuestros enemigos y a orar por aquellos que nos hacen daño. Eso lo podemos leer en San Mateo, en el capítulo 5, San Mateo capítulo 5 y versículo 44. Yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Así que el mandato del Señor Jesús es que aun si nos hacen daño, nos ultrajan, nos persiguen y nos hacen maldad y se consideran nuestros enemigos, nosotros como cristianos debemos bendecirlos, amarlos. Y obviamente no es un amor enfermizo, es un amor por principio. Cuando nosotros amamos a Dios, vamos a amar a los hijos de Dios y nos va a doler el corazón de saber que hay personas que se van a perder porque no aman a Dios, porque no le reconocen en su vida. Y aun si nos hicieron daño a nosotros, da tristeza saber que su fin será con los impíos. Por eso debemos orar por los que nos ultrajan y nos persiguen. No sabemos si esa persona que nos ha hecho tanto daño un día puede llegar a conocer al Señor, puede arrepentirse y puede recibir el perdón que Dios le ofrece. Espero, mi hermanita, que esto responda a su pregunta. Su segunda pregunta tenía que ver con las enfermedades mentales o como la esquizofrenia y otras que se manifiestan muchas veces en la vida de las personas. La palabra de Dios nos habla acerca del caso de endemoniados o personas poseídas de un espíritu inmundo. Y encontramos en muchos lugares del Evangelio cómo el Señor Jesús sanó a personas que estaban poseídas, los reprendió al demonio para que saliese de ellos. Algunas de las características que nos da el Nuevo Testamento sobre esas personas se parecen mucho a actitudes o a reacciones que toman personas que tienen enfermedades mentales. El caer al suelo, el echar espuma por la boca, el enojo incontrolable, el hablar con una voz diferente, el escuchar voces, se da tanto en el caso de las enfermedades mentales como en posesión demoníaca. Y por eso muchas personas las confunden. Y esto va para ambos lados, hermanita. En algunos casos, lo que se considera esquizofrenia realmente es una posesión demoníaca. Y en la ciencia médica, especialmente, los científicos no creen en lo sobrenatural, no creen en la manifestación demoníaca, y entonces lo tildan a esas cosas de enfermedades mentales, cuando a veces
no son enfermedades mentales como tal. Obviamente, un demonio que toma posesión de una persona le va a afectar su comportamiento, le va a afectar aún su mente, y sí, va a tener síntomas de enfermedad mental, pero lo que lo causa no es un desequilibrio mental, sino una posesión demoníaca. Entonces, por más que la traten desde el punto de vista científico, pueden lograr calmar los síntomas, porque la persona lo que hacen es doparla, es ponerla bajo medicamento para tenerla sedada y no se manifieste. Pero si es una posesión demoníaca, eso no se va a ir ni se va a sanar. Por otro lado, Dios sí tiene el poder de sanar no solo las enfermedades físicas, también las enfermedades espirituales y también las enfermedades mentales. Para Dios no hay nada imposible. Por eso, si estamos en la duda, debemos recurrir a personas espirituales, a un ministro en quien tengamos confianza, que pueda orar y pedirle al Señor por la liberación de esa persona. Y Dios puede obrar, y hemos visto muchísimos casos, y la Biblia nos cuenta los casos donde el Señor Jesús liberó a personas y volvieron a ser cuerdas. Nos cuenta el caso del endemoniado gadareno, que pegaba gritos y hacía una cantidad de cosas tal cual como si estuviera con una esquizofrenia, y sin embargo, después que Jesús reprendió al demonio y lo libró, la persona estaba cuerda, sentada a sus pies, escuchando la palabra de Dios. Así que sí hay cura aún para las personas que están afectadas por espíritus inmundos o demonios. El Señor Jesús tiene el poder de librarlos. Por otro lado, si hay enfermedades o debilidades mentales en la familia, porque muchas de estas enfermedades corren a través de razones genéticas, y si ha habido casos en la familia anteriormente, en los antepasados, en tíos, en abuelos y en otros, de enfermedades mentales, se puede considerar que pueda ser algún caso realmente de desequilibrio mental, y a veces las enfermedades mentales vienen por algún desequilibrio, toxinas que pueda haber, o también falta de algunas cosas químicamente que le falta al cerebro, que hace que la persona tenga un desequilibrio mental y lo lleve a una enfermedad mental. Y muchas de las enfermedades mentales se pueden curar a través de un tratamiento, y también a través del poder de Cristo Jesús. Por eso hay que tener cuidado de no confundirlas. Y la pregunta siempre surge, bueno, ¿cómo sabemos si es posesión demoníaca o si es realmente una enfermedad mental? Una de las características de las enfermedades mentales es que la persona tiene otros síntomas aparte de solo aquello que se parece a una posesión demoníaca. Se manifiestan otras cosas en su vida, y de igual manera la posesión demoníaca tiene otros síntomas que no comparte con las enfermedades mentales. Por eso es bueno estudiar la diferencia entre ambas para poderlas reconocer, y a veces se necesita un profesional de la salud o un conocedor de la palabra de Dios para poder reconocer la diferencia entre uno y otro y poderlo tratar correctamente. Sin embargo, si hay duda, vayan con una persona espiritual. Trátenlo desde el punto de vista espiritual, porque aun si es enfermedad mental, Dios tiene el poder para curarlo. Pero si es una
posesión demoníaca, solo Dios lo puede hacer y ningún ser humano, ni facultativo, ni trabajador del área médica va a poder encontrarle solución cuando es un asunto espiritual. Por eso siempre tenemos que recurrir a la parte espiritual para pedir que Dios actúe y trabaje en el corazón de esa persona, trabaje en la vida de esa persona, y a veces también requiere tomar medidas. Hay cosas que pueden estar causando esta posesión demoníaca, cosas que puede haber presentes en el hogar, trasfondos en la vida de esa persona o de miembros de su familia, donde se ha consultado, se ha metido en el terreno encantado del enemigo, en brujería, en cosas como consultar a médiums espiritistas, la ouija y muchas otras cosas que le abren la puerta a la obra del enemigo. Esto, dijo el Señor Jesús, no se quita fácilmente, sino con ayuno y oración. Este género de mal no se quita sino con ayuno y oración. Por eso se necesita hacer una preparación espiritual para poder dedicarse al ayuno, a la oración e invocar el nombre del Señor para que la persona pueda ser librada. Muy bien, tenemos, gracias hermanita Isabel, y para mí también ha sido un placer saludarle a usted desde aquí California, estando usted allá en la Ciudad de México. Vamos a dar oportunidad a una persona que nos llama desde Los Ángeles. Adelante, escuchamos su pregunta. Okay. Dios le bendiga, hermano Gambetta. Gracias, hermanita. Igualmente para usted. Necesito hacer dos preguntas. Espero que me las conteste. Si podemos, con mucho gusto. Adelante, hermanita. La primera es si la bestia es el anticristo, ¿será el anticristo? Hermana. Y la segunda sí. Es que sobre los dos testigos, pero que me explique el versículo 7, 8 y 9. Ok. Quiero tu respuesta y que el Señor le bendiga. Gracias, hermanita. Un gusto en saludarle también. En la palabra de Dios hay una cantidad de profecías que hablan acerca de un poder opresivo que se manifestó en la historia y que también va a manifestarse justo antes de la venida del Señor Jesús. Ese poder político, religioso, se identifica en el Antiguo Testamento como la bestia y como el cuerno pequeño que sale de la bestia. Y las características que da en el capítulo 7 de Daniel nos ayudan a identificarlo y hacer la correlación, porque son exactamente las mismas características que se menciona en Apocalipsis capítulo 13 sobre la bestia. Es el mismo poder. Y efectivamente, lo que en Daniel y en Apocalipsis se le llama la bestia o el cuerno pequeño, en los escritos del apóstol Juan se le llama el anticristo, y en los escritos del apóstol Pablo se le llama el hombre de pecado, el hijo de perdición, el que se hace adorar como si fuera Dios. Al estudiar y comparar los pasajes que hablan de este poder, llegamos a la conclusión de que efectivamente lo que la Biblia llama la bestia es lo mismo que el anticristo. Y la palabra anticristo no solamente quiere decir alguien que está en contra de Cristo, sino anti en griego quiere decir en lugar de, o antes de, anticristo, antes de, el que se pone por delante de Cristo o se hace pasar por Cristo. Y el anticristo tiene
dos características. Número uno, que se levanta, según 2 de Tesalonicenses 2, contra Dios y se hace adorar como si fuera Dios, haciéndose pasar por Dios. Es decir, trata de tomar el lugar de Dios y hacerse adorar como si fuera Dios. Pero también, anticristo es aquel que se hace no solamente pasar por Cristo, sino que destruye la obra de Cristo, ataca a Cristo, igual lo dice 2 de Tesalonicenses 2, se levanta contra Dios y contra todo aquello que se adora, pero llega a hacerse pasar como si Él fuera Dios. Efectivamente, hermana, la bestia y el anticristo se refieren al mismo poder opresor que persigue al pueblo de los santos, que engaña con las señales que se le ha permitido hacer para engañar a los moradores de la tierra que no reciben el amor de la verdad para ser salvos. 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, lo dice así el apóstol San Pablo. Dice en el versículo 9, inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás. Aquí se le llama el inicuo, el malo, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, versículo 10, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Así que este poder del engañador, del inicuo, del anticristo, usa el engaño para llevar a la perdición, pero la razón es porque no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Mi querida hermanita, la razón por la cual los seres humanos son engañados es porque no reciben el amor de la verdad en su corazón, no atesoran la verdad de Cristo. Lo único que puede protegernos contra el engaño es la palabra de Dios, su verdad, la palabra de Cristo Jesús. Por eso es tan importante que conozcamos su palabra para no ser engañados. Espero que esto haya respondido a su pregunta. La segunda pregunta suya tenía que ver con la explicación de Apocalipsis capítulo 11. Apocalipsis capítulo 11 nos habla acerca de dos testigos. Nos dice el versículo 3 en adelante: daré a mis dos testigos que profeticen por 1260 días vestidos de cilicio. Estos testigos son los dos olivos y los dos candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra. Así que estos dos testigos se los identifica como los dos olivos y los candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra. Estos 1260 días de los dos testigos que tuvieron que profetizar vestidos de cilicio, tuvieron un cumplimiento en el dominio del engaño durante la Edad Media por el mismo poder que acabamos de identificar como la bestia o como el anticristo. Lo que estamos leyendo es en Apocalipsis capítulo 11, pero en Apocalipsis capítulo 13 de la bestia nos dice en el versículo 5, también se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Y 42 meses, si usted multiplica 42 meses por 30, en el calendario hebreo cada mes tiene 30 días, le da 1260 días y es el mismo período profético. Los dos testigos dice que son
los dos olivos. Y encontramos este mismo simbolismo que está tomado del libro de Zacarías en el capítulo 4. El profeta Zacarías, justo antes de Malaquías, nos habla de estos dos olivos que están delante del Dios de toda la tierra. Dice así, Zacarías capítulo 4, versículo 2. Me dijo, ¿qué ves? Y respondí, he mirado y aquí un candelabro todo de oro con un depósito encima y sus 7 lámparas encima del candelabro y 7 tubos para las lámparas que están encima de él. Y junto a él 2 olivos, el uno a la derecha del depósito y el otro a su izquierda. Proseguí y hablé, diciendo a aquel ángel que hablaba conmigo, ¿qué es esto, Señor mío? Y el ángel que hablaba conmigo respondió y me dijo, ¿no sabes lo que es esto? Y dije, no, Señor mío. Y entonces respondió y me habló diciendo, esta es la palabra de Jehová Zorobabel, que dice, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Así que los 2 olivos representan, a través de los tubos que vienen a encender el candelabro de 7 brazos, representan el Espíritu Santo. Esta es la palabra de Jehová, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová. Y en muchos lugares de la Biblia el aceite es símbolo del Espíritu Santo, así como los profetas, como los reyes eran ungidos con aceite y era símbolo del ungimiento del Espíritu Santo. Así el aceite representa al Espíritu Santo. ¿Por qué son 2 olivos? Porque Dios ha tenido 2 testigos en el mundo hasta el día de hoy. Y cuando el apóstol Juan escribe Apocalipsis capítulo 11, y él está refiriéndose a esos 1260 años en que los 2 testigos habrían de profetizar vestidos de cilicio, la palabra de Dios, que fue dada por inspiración del Espíritu Santo, se presentó a nosotros como 2 testigos. Y esos testigos le llamamos nosotros el Antiguo y el Nuevo Testamento. Esa es la palabra de Dios que vino por la obra del Espíritu Santo. Y la palabra de Dios fue coartada, la palabra de Dios fue ahogada. Durante el período de supremacía papal no había libertad para el testimonio de los testigos de Dios. La santa palabra de Dios no había libertad de leerla libremente. Ahora, si nosotros seguimos leyendo, muestra cómo estos 2 testigos tienen el poder para dar las maldiciones de parte de Dios cuando quieren dañarlos. Dice en el versículo 5, si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos. Y si alguno quiere hacerles daño, debe morir él de la misma manera. Estos tienen poder para cerrar el cielo a fin de que no llueva en los días de su profecía, y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre y para herir la tierra con toda plaga cuantas veces quieran. Nosotros descubrimos que en el caso de los profetas del Antiguo Testamento, este poder se manifestó por la palabra de Dios. En el caso del profeta Elías, él profetizó en nombre de Jehová
y no llovió en los días de su profecía. El apóstol Juan hace mención a esto porque también el período de la profecía del profeta Elías fue de 3 años y medio, que son 42 meses. Y eso lo podemos leer en el libro de Santiago, en el capítulo 5. Dice el versículo 17, Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. 3 años y 6 meses son 42 meses, que es lo mismo que 1260 días. Así que a través del ministerio profético de Elías, por la palabra de Dios, en cumplimiento a lo que Dios había hablado en su palabra, el cielo no dio lluvia por 3 años y medio. Y allá en Apocalipsis capítulo 11 está diciendo, tienen poder para cerrar el cielo a fin de que no llueva por los días de su profecía. Lo mismo que hizo el profeta Elías por el poder de la palabra de Dios. Y recuerden que los 2 olivos son los 2 testigos que testifican contra aquellos que se levantan contra la palabra de Dios. Y también dice, y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre y para herir la tierra con toda plaga cuantas veces quieran. Aquí está haciendo referencia a otro gran profeta de Dios, que es el profeta Moisés. Y Moisés, nuevamente, por palabra de Dios, trajo las plagas sobre los egipcios. Por eso dice, tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre. Eso fue exactamente lo que hizo el profeta Moisés. Extendió su vara y en nombre de Dios, por palabra de Dios, convirtió las aguas en sangre. Y también dice, y para herir la tierra con toda plaga. 10 terribles plagas vinieron sobre los egipcios por la palabra que Dios habló a través de Moisés. Así que podríamos decir que estos 2 profetas son símbolo del poder que tiene la palabra de Dios. Y a lo largo de esos 1260 años de profecía, muchos siervos de Dios anunciaron la palabra de Dios. Aunque la palabra de Dios, el Antiguo y el Nuevo Testamento, los testigos estuvieron vestidos de cilicio, porque la gente no tenía la libertad, Dios tuvo testigos suyos que predicaron la palabra de Dios y vinieron exactamente lo que la palabra de Dios decía. Habiendo dicho esto y habiendo aplicado esto para cómo la profecía se cumplió en el pasado, el versículo 7 nos dice, y cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Y sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Ahora, aquí está hablando en forma simbólica. Dice que los 2 testigos iban a ser muertos y en la plaza de la grande ciudad, que en sentido espiritual, o entenderíamos en sentido simbólico, se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Así que donde Cristo fue crucificado fue en Jerusalén, pero también se llama Sodoma. ¿Por qué? Porque en Sodoma fue donde se vio el desafío abierto contra Dios, en el pecado abierto. Y en Egipto de igual manera, Faraón se levantó contra el Dios del cielo y Dios tuvo que mandar esas plagas sobre los egipcios. Entonces está hablando de un desafío abierto contra la palabra de Dios, tanto en Sodoma como en Egipto, como también en Jerusalén, donde en desafío abierto a la palabra de Dios crucificaron al mismo Hijo de Dios. Esto
nos muestra claramente cómo el ataque del enemigo va directamente contra la palabra de Dios y contra el testimonio que ésta da. Y cuando ellos terminan su testimonio, dice que la bestia que sube del abismo hace guerra contra ellos, los vencerá y los matará. Y el versículo 9, el versículo 8, dice que sus cadáveres estarían en la plaza de la grande ciudad. Y el versículo 9 dice, y los de los pueblos, tribus, lenguas y naciones verán sus cadáveres por 3 días y medio y no permitirán que sean sepultados. Y los moradores de la tierra se regocijarán sobre ellos y se alegrarán y se enviarán regalos los unos a los otros, porque estos 2 profetas habían atormentado a los moradores de la tierra. Eso se cumplió en la historia literalmente, cuando la Biblia fue atacada directamente por esa bestia que sube del abismo, que es el desafío contra Dios, el ateísmo. Y esto se manifestó en Francia, donde la Biblia fue proscripta, fue declarada ilegal y se quemó literalmente en la plaza pública. Se hicieron grandes fogatas para quemar las Sagradas Escrituras. Esto fue algo sumamente impresionante y la historia lo confirma y dice que iban a estar por 3 días y medio, que en profecía un día corresponde a un año. Fueron 3 años y medio que duró por ley, y esto fue de el Parlamento francés declaró ilegal la Biblia y proscripta, prohibida. Y esto se cumplió en forma literal, pero después de esto decía que iban a recibir vida nuevamente. Yo explico esta profecía mucho más en detalle. Tengo una carpeta donde usted puede escuchar, hermanita, y puede leer específicamente, y si usted la solicita se llama Las 7 trompetas, porque justamente al final de este capítulo 11 habla acerca de que allí termina el segundo ay, que es la 6ª trompeta, y viene la 7ª trompeta. El versículo 14 dice, el segundo ay pasó, he aquí que el tercer ay viene pronto. Y entonces el versículo 15 dice, y el 7º ángel tocó la trompeta, y hubo grandes voces en el cielo que decían, los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Si usted desea solicitar, esa carpeta está por escrito e ilustrado y con todas las citas históricas de cómo esta profecía tuvo un cumplimiento en el pasado a través del ataque a las Sagradas Escrituras en el reino del terror que hubo en Francia, donde se destruyó la misma palabra de Dios, pero no pudo ser completamente destruida, porque todavía hoy en día, como decía el versículo, entraría espíritu dentro de ellos, enviado de Dios, y se levantarían y profetizarían nuevamente. Eso es Apocalipsis capítulo 11 y versículo 11. Así que efectivamente esto tuvo un cumplimiento en el pasado, pero también Apocalipsis 11 tiene un segundo cumplimiento justo antes del fin de la historia de esta tierra. Ese poder ateo se va a levantar nuevamente en lo que es la bestia que sube del abismo, y otra vez lo que vimos en el pasado va a volver a repetirse. Aquí en el libro Eventos de los Últimos Días tiene una declaración muy impresionante. Dice así el libro Eventos de los Últimos Días. Déjenme leerles aquí. Y está hablando específicamente del capítulo 11 del libro
de Apocalipsis. Si encuentro aquí la cita, rapidito. Los juicios que vendrán en las ciudades y cómo lo que sucedió en Francia durante la época que hablamos tuvo un cumplimiento en el pasado, pero se va a volver a repetir nuevamente. No estoy encontrando aquí la cita, pero déjenme buscarla un momentito más. Le vuelvo a repetir, hermanita, que usted puede solicitar esta carpeta y está toda esta información por escrito, donde podremos estudiar más a fondo y más en detalle el cumplimiento de esta profecía y su aplicación también para el tiempo del fin. Bueno, la cita estoy buscando, no la alcanzo a ver aquí. Déjenme ver. Está en el capítulo Las ciudades, en el libro Eventos de los últimos días. Perdón, hermanita, no la localizo en este momento, pero con mucho gusto la puedo compartir con usted. Entonces, lo que sucedió en el pasado va a volver a repetirse en este tiempo final. Y las cosas que vimos que sucedieron en el pasado contra Dios y contra su palabra van a volver a surgir. Y Dios también va a tener testigos suyos representados por estos dos testigos que van a usar la palabra de Dios para profetizar lo que viene sobre este mundo y los juicios que estarán cayendo. Y esos testigos representados por Moisés y por Elías van a dar otra vez su testimonio durante ese tiempo de angustia, cuando la bestia que sube del abismo va a hacer su aparición nuevamente. Y podemos leerlo en Apocalipsis capítulo 17. Dice así en el versículo 8: la bestia que has visto era y no es, y está para subir del abismo e ir a perdición. Y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán viendo la bestia que era y no es y será. Eso tiene una relación. La bestia que va a subir del abismo y va a ir a perdición. Es la misma bestia que antes era y luego dejó de ser y va a volver a ser. Por eso en la última parte del versículo 8 dice: la bestia que era y no es y será nuevamente. Vamos a ver el cumplimiento nuevamente de cómo Dios va a utilizar a siervos suyos fieles, como lo hizo en el pasado, que a través del testimonio de las Sagradas Escrituras, los testigos de Dios van a promulgar los juicios que vienen sobre esta tierra. Y por eso dice que tienen poder para mandar las plagas y para cerrar el cielo de la lluvia. Estos juicios terribles que vendrán sobre esta tierra nos va a tocar verlos nosotros, y si somos fieles al Señor y estamos de parte de Dios, Él nos va a utilizar para proclamar las cosas que vendrán, basados en la Sagrada Escritura y registradas en el libro de Apocalipsis. Así que sí, efectivamente, esta historia de Apocalipsis 11 va a volver a repetirse en los tiempos finales. ¿Ok? El tiempo se nos está acabando. Déjenme ver. Nos quedan unos minutitos más y podemos dar lugar a algunas preguntitas más, unas 2 preguntas más que tenemos. Así que vamos a darle la bienvenida a nuestra hermanita Jacqueline, que nos llama desde Los Ángeles. Bienvenida, hermanita Jacqueline, y adelante con su pregunta.
Dios me lo bendiga. Gracias, hermanita. Mire, hermano, yo le quiero hacer una pregunta. Cuando dice la Biblia, los postreros serán primeros y los primeros serán postreros, ¿a qué se refiere? Gracias, hermanita. Vamos a buscar ese pasaje. El Señor Jesús estaba hablando de que en su época los que tenían el conocimiento de la palabra de Dios, los dirigentes judíos, que debieran haber sido los primeros en enseñar el reino de Dios, se encerraron en sus propios razonamientos, se rebelaron, endurecieron su corazón contra Él y en lugar, búscame el texto por favor. ¿Ok? Los primeros serán postreros, para leerle el contexto a nuestra hermanita Jacqueline. Y entonces el Señor Jesús dice que ellos van al final, mientras que los publicanos y las prostitutas les van a ganar el camino al reino de los cielos. Está en San Mateo, en el capítulo 20 y en el versículo 16. Así los primeros serán postreros y los postreros primeros, porque muchos son llamados y pocos los escogidos. Y esto mismo lo encontramos también en San Mateo capítulo 19 y versículo 30. Pero muchos primeros serán postreros y postreros serán primeros. El Señor Jesús dijo que los publicanos y las prostitutas van a ir adelante que ellos en el reino de los cielos. Es decir, las personas que hacen las cosas para ser vistos no son los que tienen el beneplácito de Dios. En este contexto, el Señor Jesús está hablando de los que se creían muy santos y que por supuestamente tener la bendición de Dios tenían, según ellos, asegurado el reino de los cielos. Y dice en el versículo Mateo capítulo 19 y versículo 23, de cierto os digo que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Otra vez os digo que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Sus discípulos, oyendo esto, se asombraron en gran manera, diciendo, ¿quién pues podrá ser salvo? ¿Por qué? Porque los judíos pensaban que las riquezas eran prueba del beneplácito de Dios, que eran la bendición de Dios, y que si una persona era pobre era porque Dios no lo bendecía, porque andaba mal. Pero si tenía bienes materiales era porque tenía la bendición de Dios. Pero Jesús les da vuelta completamente el esquema y les dice que los ricos, porque lo tienen todo, va a ser muy difícil que ellos entren al reino de los cielos. Y los discípulos entonces dicen, ¿quién va a poder ser salvo? Y Jesús dice para los hombres, versículo 26, para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Y entonces Pedro le responde, versículo 27, he aquí nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? Y Jesús le dijo, de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros también, que me habéis seguido y lo habéis dejado todo, os sentaréis en 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y cualquiera que haya dejado casas o hermanos o hermanas o padre o madre o mujer o hijo o tierras por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Pero, versículo 30, muchos primeros serán postreros y postreros serán primeros. Es decir, lo que se creía que iban a ir por delante al reino de los cielos, van a ser los últimos, si se arrepienten. Pero aquellos otros que la gente decía, no, pues estos no tienen derecho a nada,
si aceptan la predicación y el Evangelio de Cristo Jesús, pueden llegar a ser los primeros. Dios no evalúa como el hombre evalúa. Dios no ve las cosas como los seres humanos las vemos. Nosotros evaluamos y vemos lo que está delante de nuestros ojos y evaluamos según las apariencias, pero Dios evalúa el corazón. A eso se refiere que muchos de los que parece ante los hombres que van a ser los que tienen lo peor, son los postreros. Estos pues no tienen derecho a nada. En los ojos de Dios van a ser los primeros. Y los que los hombres creen que van a ser los primeros para el reino de los cielos, realmente están al final de la lista y a menos que se arrepientan, se perderán. Espero que esto pues, le haya respondido mi hermanita Jacqueline. Ha sido un gusto y una alegría poder compartir con ustedes, hermanos, en el día de hoy estas preguntas que ustedes nos han hecho y algunas respuestas de la palabra de Dios. Y sí me quedó pendiente la cita que les iba a dar de el libro Eventos de los Últimos Días, de la repetición de Apocalipsis capítulo 11. Todo el capítulo completo va a tener otro cumplimiento y lo voy a buscar en este momento para dar cierre a este momento de estudio de la palabra de Dios. Y aquí lo tengo anotado, esta cita, así que se los voy a dar un momentito aquí. Vamos a ver las trompetas. Aquí está. Las trompetas. Ok. Bueno, cuando no lo encuentra uno, no lo encuentra. Déjenme buscar aquí las 7 trompetas. Ok. Apocalipsis 11. Ok. Lo voy a buscar directamente en el libro del Espíritu de Profecía, Eventos de los Últimos Días. Aquí está. Lo voy a poner en la búsqueda Apocalipsis capítulo 11 para poderlo encontrar rápidamente aquí. Apocalipsis 11. Bueno, tampoco me lo busca. Está en Eventos de los Últimos Días. Solo el nombre Apocalipsis 11. Pero no me está funcionando. Escenas. Ciudades. Ok. Bien, hermanos, vamos a dar conclusión aquí. Tristemente, cuando no me viene a la mente, no me viene y aún buscándolo no lo encuentro, pero está en el libro Eventos de los Últimos Días, en el capítulo Las Ciudades. Que el Señor me les bendiga, les guarde y en el próximo programa les voy a dar la cita para que vean el cumplimiento de Apocalipsis 11 en el futuro, como la hermanita que nos llamó desde Los Ángeles. Muchas bendiciones y una feliz semana para todos ustedes. Este ha sido su programa, La Biblia te responde. A continuación, escucharemos
también en vivo al pastor Juan Rivera en la próxima transmisión de el programa Palabras de Vida. Y será el pastor Rivera el que estará predicando esta noche desde aquí de Perris, California. Bendiciones.